Hola, es un placer saludarlos. Mi nombre es Marta Osorio Lambis, docente de la Universidad de Cartagena, Facultad de Enfermería. En este momento les voy a hablar de la transfusión de hemoderivados. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por los capilares, las venas y las arterias de todos los vertebrados. Este tejido conectivo está conformado por dos componentes, un componente sólido y un componente líquido. El componente sólido está a su vez conformado por glóbulos rojos, por glóbulos blancos y por las plaquetas, y el componente líquido por el plasma. La sangre es la encargada de llevar los nutrientes y el oxígeno a todas las estructuras de nuestro organismo. Cuando un individuo presenta una hemorragia o un sangrado, este va a presentar lo que es la hipovolemia, sobre todo si el sangrado es masivo y superior a un 25%. Esa hipovolemia a su vez va acompañada de alteraciones a nivel de los órganos blancos de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el aporte de nutrientes y el aporte de oxígeno no es el adecuado. Y por consiguiente el paciente por el sangrado, por la hipovolemia, va a presentar hipotensión. Cuando esto sucede, al individuo se le debe pasar sangre fresca total, que va a traer como consecuencia evitar la muerte del paciente, restaurar el volumen normal y reponer las complicaciones. La sangre tiene varios componentes, como les mencioné hace rato. Cada uno de ellos se puede transfundir en el mismo de acuerdo a las necesidades. La sangre fresca total viene en unas bolsas de 450 a 500 mililitros. Esta sangre tiene un conservante o un anticoagulante que es el CPD o el CPDA, que significa citrato fosfato de estrosa o citrato fosfato de estrosa y adenina. La temperatura de conservación de la sangre es de 1 a 16 grados centígrados y se debe pasar sangre fresca total a un paciente cuando hay una hemorragia activa superior al 25%. Igualmente, se considera que cuando se pasa una unidad de glóbulos rojos al paciente, este debe aumentar de un 3 a un 4% su hemoglobina cuando se haga la hemoglobina post-transfusional. En el caso de los glóbulos rojos empacados, el volumen de ellos es de 300 mililitros. Tiene también conservantes. Se debe mantener en la nevera a temperaturas de 1 a 16 grados centígrados y se deben transfundir glóbulos rojos empacados en pacientes que tienen anemia aguda o crónica. Se dice que una unidad de glóbulos rojos empacados debe proporcionarle 1 gramo sobre decilitro de hemoglobina al paciente en el aumento después de colocada la unidad o incrementar en un 3% el hematocrito. El paciente sano con hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro es el que se debe transfundir, y el paciente con hemorragia incontrolada, aunque tenga la hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro. Si miramos el plasma fresco congelado, también se puede utilizar para reponer las fallas a nivel circulatorio en el paciente. Este se debe conservar a temperatura de 18 grados centígrados y dura de 8 horas después de extraído. Y cuando se conserva a 30 grados centígrados dura hasta 12 meses. Aunque después de esta fecha el factor 8 comienza a bajar. ¿Cuándo está indicado transfundir plasma fresco congelado? Cuando el paciente tiene púrpura trombocitopénica, cuando tiene púrpura el recién nacido, cuando tiene sanguinotransfusión y cuando tiene deficiencias de la vitamina K o en trasplantes hepáticos. Dentro de las contraindicaciones de pasarle plasma fresco congelado al paciente están aquellos pacientes cuando tienen déficit congénito de la coagulación o cuando están con pacientes con anticoagulantes. Otro de los elementos es el concentrado de plaquetas,
que generalmente cuando se transfunde al paciente concentrado de plaquetas se debe estar monitorizando las pruebas de coagulación de TP y TPT. Cuando se transfunden concentrado de plaquetas, cuando en el individuo hay una baja producción de estas o hay una destrucción por alguna patología de base. Generalmente la bolsa viene con 50 a 70 mililitros y su temperatura de conservación es de 20 a 24 grados centígrados por 5 días. Cuando se transfunde concentrado de plaquetas, además de que el paciente tenga baja producción, es cuando hay una hemorragia trombocitopénica en el paciente. Otro componente de la sangre son los crioprecipitados. Los crioprecipitados son un concentrado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular. Viene también en bolsas, como la vemos allí en el dibujo, cierto color como amarilloso. Tiene un volumen de 15 a 20 mililitros y la temperatura de conservación es de 18 a 20 grados centígrados por 5 días. Se transfunden crioprecipitados cuando el paciente tiene alteración a nivel del factor 8 o del factor 13, pacientes hemofílicos. Pues si miramos que la transfusión es un procedimiento que tiene aspectos legales, éticos, médicos y sociales y que debe estar basado en el principio de la máxima seguridad para el paciente que se va a transfundir. De allí que es necesario que el paciente nos firme un consentimiento informado, tanto el paciente o el familiar, cuando las condiciones neurológicas del paciente no están conscientes totalmente o si es un niño. Y que este paciente, recordemos que hay ciertas religiones que no permiten que se les haga transfusión. Que debe estar basado el procedimiento en la guía que a nivel institucional está plasmado. Hay unas instituciones que la transfusión la hacen las bacteriólogas, en otras instituciones todavía la hacemos nosotros las enfermeras, pero eso debe estar estipulado dentro del protocolo. Que es un tratamiento personalizado porque no es igual transfundir a un niño que transfundir a un adulto. Un adulto tiene mayor riesgo a nivel cardíaco y el volumen a transfundir entre un niño y un adulto es totalmente diferente. El producto debe ser el idóneo, tener los sellos de calidad y ser exactamente la dosis que el paciente necesita. Y que debe ser compatible con el grupo A, B, O y con el factor RH y debe tener las pruebas pretransfusionales. Ya mirando a ver lo que es el procedimiento de cualquiera de los hemoderivados, vemos que debemos constatar la historia clínica del paciente, mirar la orden de la transfusión, qué tipo de transfusión de hemoderivados es el que le están solicitando al paciente. Se debe constatar los datos del paciente correctos, de acuerdo a la historia, el grupo sanguíneo del paciente que debe reposar en la historia, las pruebas de compatibilidad que le debieron haber hecho antes de subir la bolsa en el laboratorio, la fecha de vencimiento de la sangre y el nombre del donante que allí viene con sus respectivos sellos de calidad. El consentimiento informado, nuevamente les digo que debemos tenerlo. Acá tenemos que el paciente hay que tomarle signos vitales. Los signos vitales deben estar normales antes de hacer una transfusión sanguínea. Explicarle el procedimiento al paciente y al familiar y los cuidados que hay que tener con el mismo. Recordemos que debemos manejarla. Todos los hemoderivados son fluidos corporales con guantes limpios y debemos seleccionar una vena de buen calibre. Luego procedemos ya a colocar el equipo de transfusión, si es sangre fresca total o si es glóbulo rojo, y purgarlo. Es importante mirar que el equipo de transfusión, en la imagen la vemos que tiene un filtro. Esto es para evitar que los coágulos pasen a la circulación general del paciente y nos pueda hacer un tromboembolismo. Miramos que debemos iniciarlo a goteo lento, 8 gotas por minuto, para valorar complicaciones y posteriormente, si el paciente está estable y no presenta ninguna complicación, podemos irlo a aumentar. El tiempo total de la transfusión varía. Si es sangre fresca total puede ser de 60 a 120 minutos y si es plasma y plaquetas de 30 a 40 minutos. Debemos tomar los signos vitales inicialmente cada 5 minutos y en la medida que va avanzando la transfusión vamos a ir espaciando este periodo. Vigilar los signos de extravasación, obstrucción y reacciones durante el procedimiento. Recordemos que no debemos colocar tratamientos alternos por la vía donde se está transfundiendo.
No debemos añadir medicamentos a la bolsa o aire y transfundir la sangre a temperatura ambiente, haciendo las respectivas notas de enfermería del procedimiento que estamos haciendo y que el paciente presenta o no presenta reacción adversa. Hay una fórmula establecida para calcular la dosis de volumen de glóbulos rojos a transfundir en un paciente y es la siguiente. El volumen de glóbulos rojos es igual a la diferencia entre el hematocrito deseado para el paciente y el hematocrito real del paciente. Lo que nos dé lo vamos a multiplicar por el volumen sanguíneo total, que equivale a 70 mililitros por kilogramo de peso, y eso lo dividimos en 100 y nos va a dar la necesidad de nuestro paciente. Es importante durante la transfusión de hemoderivados mirar la incompatibilidad. Cuando veamos el paciente que tiene dolor, enrojecimiento en el sitio de la punción, ras cutáneo, debemos suspender inmediatamente la transfusión, controlar signos vitales, informar y notificar al médico, enviar la unidad de sangre y el equipo al banco de sangre para que nuevamente le hagan las pruebas de coagulación, las pruebas de compatibilidad, requeridas, administrarle antihistamínico, corticoides o broncodilatadores, lo que tengamos en el carro de paro, porque este RAS puede ser muy grave y el paciente puede llegar a hacernos un problema, una reacción adversa por la sangre que puede complicarnos. Informar al banco de sangre y estar alerta, ¿cierto? En algunos casos pues podemos colocarle oxígeno, dependemos si el paciente tiene dificultad respiratoria o no. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la transfusión de hemoderivados.